Buenas. Bueno, vamos a empezar con el tema 1, de la estructura histológica del hueso, características de los elementos óseos y dientes, principio de taxonomía, niveles de identificación y determinación sistemática. A ver, bueno, para un segundo, me pasé, ahí está. Bueno, los huesos están compuestos químicamente por colágeno e hidroxiapatita. ¿Sí? La fracción orgánica, que sería el colágeno, le otorga flexibilidad y la fracción mineral, que es la hidroxiapatita, le otorga resistencia. ¿Sí? Los huesos, normalmente, genéricamente, huesos de mamíferos estamos hablando, tienen un 35% de fracción orgánica y un 65% de fracción mineral. Mientras que los dientes, que también están formados por colágeno y hidroxiapatita, tienen una composición un poquito distinta. La dentina, por ejemplo, tiene un 20% de colágeno y 80% de apatita, y el esmalte tiene muy poco colágeno y casi la totalidad de apatita o hidroxiapatita. Es por esto que muchas veces encontramos en el registro arqueológico esmalte dentario o fragmentos de dientes y no encontramos la mandíbula o el cráneo, porque resiste mucho más al paso del tiempo. ¿Sí? Ahora bien, es importante que sepan cuál es la estructura del hueso, o la estructura interna del hueso. No lo vamos a ver en detalle, pero en cualquier manual o atlas están estas características. Sepan que tiene una cavidad medular, donde está la médula amarilla, sepan que tiene las extremidades, donde está el hueso esponjoso, sepan que tiene una película, el hueso compacto, tiene una película que se llama periostio y que recubre justamente al tejido cortical o hueso compacto, y en términos genéricos sepan que tiene, que se divide en epífisis y diáfisis, ¿sí? Este es un fémur, esta es la epífisis proximal y esta es la epífisis distal. Son las principales palabras que utilizamos, digamos, en zooarqueología. Ahora bien, pasemos rápidamente al esqueleto. En esta clase vamos a hablar básicamente de mamíferos. Para hablar de otras clases de peces, tienen un video, de otras clases de peces, hay cualquiera. Para hablar de otras clases de fauna, tienen un video sobre peces, sobre ictioarqueología, que lo tienen subido al aula virtual y vamos a hablar después un poquito de eso. Pero en términos genéricos vamos a hablar de esqueletos o de huesos de mamíferos, ¿sí? Bueno, esto igual se repite, por ejemplo, no solamente en mamíferos, sino también en otras clases de animales. Un esqueleto está compuesto por estos tipos de huesos. Tienen huesos largos, huesos cortos, huesos irregulares, como las vértebras, y huesos planos. Dentro de un esqueleto encontramos este tipo de huesos. Lo primero que hacemos cuando tomamos un elemento óseo, un hueso o un fragmento de hueso para analizar, detectamos si se trata de alguna de estas 4 clases de huesos. Y ahí seguimos haciendo el razonamiento para entender qué hueso es ese fragmento que estamos tratando de analizar. ¿Sí? Bueno, fíjense que una de las características de los huesos, de los esqueletos, es que son similares pero distintos en cada una de las especies. Eso es lo que nos permite identificar taxonómicamente a los distintos grupos que se encuentran en nuestros registros zooarqueológicos. En este caso tenemos 2 esqueletos de mamíferos bien distintos, de distinto tamaño. ¿Sí? Este es una liebre, y esto es, ay, no me acuerdo qué animal era, pero es un mamífero, es un artiodáctilo, y bueno, fíjense cómo se repiten los mismos huesos, los mismos elementos con distinta forma. Por ejemplo, aquí tenemos los metapodios mucho más gráciles o más estilizados que en esto que no me acuerdo si era, vamos a buscarlo, ya. Está en este libro de Lyman. Esperen un segundito, les quiero decir bien. Aquí estamos, de un bisón. Bisón, acá está. ¿Sí? Bueno, lo que les quiero mostrar con esto es que son distintos, o sea que si bien son distintas especies, los huesos se repiten en las clases de mamíferos, ¿no? Con distintas formas, y eso nos permite hacer la identificación taxonómica. Tenemos en el caso de otras clases de animales, como los reptiles, donde la evolución ha hecho que los miembros evolucionen de manera diferente y que no se hayan
desarrollado como en el caso de los mamíferos. Entonces fácilmente podemos identificar cuando tenemos un fémur de mamífero o un fémur de reptil o de anfibio, ¿sí? Tienen cualidades y características distintas y en algún aspecto de su morfología es similar, pero son diferentes. Con las aves, huesos con características óseas completamente diferentes, pero también se repiten algunos elementos óseos y hay otros elementos óseos que están presentes en las aves y que no están presentes en los mamíferos o en otras clases de animales. Esto lo vamos a ver bien cuando en el laboratorio hagamos esto que les contaba de anatomía comparada, que vamos a ver cómo están representados los huesos, los mismos tipos de huesos en las distintas clases de animales. Por ejemplo, en estos reptiles, en esta clase de reptiles, como las serpientes, no poseen esqueleto apendicular, entonces tienen otro tipo de características que los otros tipos de animales y podemos distinguirlos al mirarlos a simple vista. Y otra clase de fauna completamente diferente son los peces, en donde tenemos no solamente diferencias anatómicas muy importantes, sino también que hay distintas clases de peces, como los peces cartilaginosos y los peces óseos. Los peces cartilaginosos es porque el esqueleto está compuesto de cartílago y muy raro que sobreviven en el registro arqueológico, y los peces óseos su esqueleto está compuesto también de colágeno e hidroxiapatita en distintas composiciones y tienen cualidades completamente diferentes. Para cada una de estas clases de animales se han desarrollado especialistas en zooarqueología, pero bueno, nosotros vamos a consultar a algunos de ellos a lo largo de la materia, como para que ustedes vean cómo es el análisis zooarqueológico de cada una de estas clases de fauna, ¿sí? Bien, pasemos a lo que se denominan regiones del esqueleto. Acá tenemos un esqueleto de guanaco, esto está tomado de un atlas de guanaco, que lo van a tener subido al aula virtual de Víctor Sierpe, en donde tienen la clasificación de las distintas regiones del esqueleto según distintas nomenclaturas. Inspeccionemos brevemente esto, lo vamos a hacer bastante sintético porque si ustedes, en el momento en que estén analizando un registro zooarqueológico, un conjunto zooarqueológico, siempre van a tener a mano los atlas. Entonces, no es fundamental que se aprendan de memoria algunas cuestiones, pero en términos genéricos es importante que sepan a simple vista y que se recuerden cuáles son las vértebras cervicales, cómo se diferencian de las vértebras torácicas, de las lumbares, el sacro, cuáles son los huesos largos, cómo son los huesos largos, cómo son los huesos planos, etc. Tenemos, por ejemplo, que esto se denomina miembro anterior y esto se denomina miembro posterior, que estos son los miembros escapulares o los miembros pélvicos también, que dentro de un esqueleto tenemos también lo que se denomina elementos ventrales y elementos dorsales, ahora lo vamos a ver con más detalle. Bueno, ¿qué es? Otra forma de denominar algunas de las partes del esqueleto es cuando hablamos del quiridio. El quiridio es el desarrollo del esqueleto apendicular, que algunas especies de animales lo han desarrollado y otras no, como por ejemplo los reptiles como las serpientes. Entonces, el quiridio tiene también una denominación especial. Esta parte, estos huesos se llaman autopodio, estos dos sean el pseudopodio, y esta parte del esqueleto es el estilopodio, ¿sí? Y también se divide en acropodio, que son las falanges, metapodios, que son los metacarpos y metatarsos, el basipodio, que son los calcáneos, y bueno, como les venía diciendo, el pseudopodio, tibia y radioulna, el estilopodio, húmero y fémur. Es una forma diferente también de nombrar a los miembros posteriores y anteriores, ¿sí? Bien. Una de las cosas más sencillas y más importantes que recuerden es que el esqueleto básicamente se divide en esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial comprende la cabeza, las vértebras y las cinturas, y el esqueleto apendicular todos los apéndices, digamos, que son los miembros anteriores y posteriores. ¿Sí? Eso básicamente es lo más importante. Hay otra cosa que es importante que ustedes aprendan, que es que hablamos de
La nomenclatura direccional. ¿A qué se refiere? Bueno, teniendo como punto de partida el esqueleto axial, cuál es la dirección o la porción de cada uno de los elementos. Por ejemplo, este es el húmero, ¿sí? Y esta es la parte proximal y esta es la parte distal. La parte que se aleja más del esqueleto axial es la parte distal, ¿sí? Entonces, la nomenclatura direccional nos dice que esta es la dirección proximal y esta es la dirección distal. Entonces, que estos son los miembros distales y estos son los proximales. Y hablando del elemento en sí, esta es la porción proximal del fémur y esta es la porción distal del fémur. También tenemos otras nomenclaturas direccionales. Esta parte del esqueleto, todo lo que es adentro, digamos, interna de la parte, visto desde la parte axial, es ventral, adentro. Y todo lo que es afuera es dorsal, es como el dorso de la mano, ¿sí? Dorsal, esto es dorsal, bueno, y esto también es dorsal. Recuerden que esta es la parte o la cara anterior, cuando estamos pensando en una vértebra cervical, por ejemplo, esta es la cara anterior y esta es la cara dorsal, ¿sí? Y esta es la cara también posterior del esqueleto. Por eso decimos, estos son los miembros posteriores, estos son los miembros anteriores, ¿sí? Esto también está en el Atlas de Víctor Sierpe, para que tengan una idea, que pueden consultar permanentemente, y está también, yo no sé si no está subido a internet en su página de ResearchGate, pero yo también se los voy a subir al aula virtual. Bueno, ahora nos trasladamos a los elementos óseos. En zooarqueología hablamos de elementos cuando hablamos de un hueso completo, ¿sí? O puede ser un hueso completo o un fragmento de un hueso. Pero esos serían nuestros elementos. Cuando es un fragmento que no sabemos qué o aunque sepamos qué es un espécimen. Pero los elementos óseos es lo que denominamos a un fémur, un húmero, un cráneo, aunque el cráneo esté compuesto por otros huesos, es también un elemento, ¿sí? Los elementos óseos también tienen sus nombres, su nomenclatura, las partes de los huesos tienen su nomenclatura. En este caso, bueno, arrancamos con el cráneo como ejemplo, no vamos a recorrer todos los elementos de un esqueleto. El cráneo, que está compuesto a su vez por distintos huesos que se fusionan de acuerdo a la edad del animal, o que se fusionan de acuerdo a la edad del animal. ¿Qué les quería decir con esto? Bueno, en este caso los que están pintados están pintando cada uno de los distintos huesos del cráneo. Y en la figura del centro tenemos la nomenclatura de cada una de las porciones del cráneo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá la órbita, acá tenemos la región occipital, acá tenemos la región nasal. Bueno, cada una de estas partes del cráneo tiene una nomenclatura particular, ¿sí? Más allá de los huesos que lo componen. Ahora sí, estamos en elementos óseos independientes, por ejemplo la escápula, tenemos nombres dentro de la escápula, que por ejemplo esto se llama cavidad glenoidea, esto se llama tuberosidad de la espina escapular. ¿Por qué es importante esto? Porque como en zooarqueología trabajamos con fragmentos óseos, al momento de cuantificar los especímenes que tenemos en nuestro conjunto, tenemos que detallar qué parte de la escápula hemos encontrado, salvo que encontremos una escápula completa y ponemos completa, pero eso no ocurre casi nunca. Entonces es importante sí que sepamos denominar bien cada una de las fracciones de los elementos óseos que tienen su denominación. Acá tenemos una pelvis, esta parte por ejemplo se llama acetábulo. Bueno, como les decía, no es necesario que se aprendan de memoria los nombres, porque están los atlas con los que uno trabaja en el laboratorio, pero bueno, más o menos, siempre es más cómodo sabérselos de memoria en el momento de trabajar. Así que bueno, sepan que existen los atlas y que es importante saber cómo se llaman cada uno de las porciones del hueso. Acá lo mismo, tenemos un húmero, un metacarpo. Bueno, acá volvemos a ver un repaso. Esta sería la parte proximal, y esta es la parte distal, y esta es la parte medial. Y recuerden que esta parte de los huesos largos se llama diáfisis, y esta parte de los huesos largos se llaman epífisis. Las vértebras también tienen una nomenclatura. Esta es una vértebra torácica. Bueno, no,
sí, es una arteria torácica, perdón, las distintas porciones de la vértebra tienen cada uno sus nombres, y es importante saber y registrarla bien porque encontramos muchas veces pequeños fragmentos vertebrales que es importante detallar bien qué fragmentos estamos registrando. Bueno, pasamos a lo que se llama taxonomía o clasificación sistemática. Estamos pasando a la parte de identificación de los taxones que tenemos en nuestro conjunto zooarqueológico. Algo les comentó Luis con respecto a la taxonomía o la clasificación sistemática en biología. El padre de la sistemática es Linneo, y con su publicación del Sistema Naturae, donde ahí se dio el punto original de la nomenclatura científica de las especies de plantas y animales. ¿Sí? Es la que utilizamos nosotros los arqueólogos y la que se utiliza porque tiene un lenguaje universal que se utiliza en todo el mundo, entonces es lo que nos sirve para comunicarnos a nivel científico. ¿Sí? Tiene un carácter binomial. Sepan y apréndanse esto, por favor, es muy importante que lo aprendan de una vez. Las especies se denominan con el género y con la especie, ¿sí? Cuando uno va a determinar a nivel específico, a nivel de la especie, pone el género y la especie. El género se escribe con mayúscula, especie se escribe con minúscula y siempre va escrito en cursiva. Siempre va escrito en cursiva. Recuerden esto, en mayúscula el género, en minúscula la especie, y va en cursiva. Y muchas veces se pone entre paréntesis el nombre de la persona que descubrió o que identificó por primera vez a esta especie. Muchas veces cambian las nomenclaturas de las especies, y ya les voy a contar por qué. Bueno, este es un ejemplo de una determinación, una clasificación sistemática siguiendo la taxonomía o el principio de taxonomía biológico, ¿sí? Tenemos el ejemplo de guanaco, en donde tenemos los distintos niveles de identificación, o los distintos niveles taxonómicos se llaman, ¿no es cierto? El primer nivel, o sea, el nivel más, cada uno de estos cada una de estas clases o cada uno de estos niveles taxonómicos está incluido en la clase suprayacente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el guanaco, la especie Lama guanicoe, bueno, estamos dentro del reino animal, el filum Chordata, porque tiene una columna vertebral, dentro de la clase Mamalia, mamíferos, el orden Artiodáctila. Todo esto que yo estoy salteando es para que sepan que existe, pero normalmente no se utilizan en zooarqueología. Volvemos, los guanacos están dentro de la familia de los camélidos, que se escribe así, Camelidae. La familia siempre es la con terminación AE, pero se pronuncia E. Por ejemplo, acá es Camelide, ¿sí? No se dice Camelidae, se dice familia Camelide. Y el género es Lama y la especie Guanicoe. Otros ejemplos que tenemos en Sudamérica del género Lama es Lama glama, que es la llama, Lama vicuña, que es la vicuña, y Lama pacos, que es la alpaca, ¿sí? Distintas especies del mismo género Lama, ¿sí? Otro ejemplo, dentro de la clase reptilia, en este caso, tenemos la tortuga terrestre, que se llama Chelonoidis chilensis, es el nombre de esta especie, descubierta por Gray en el año 1870, ¿sí? Y bueno, volvemos dentro del reino animal, clase reptilia, orden Testudines o Testudinata, familia Testudinidae, es un trabalenguas, género Chelonoidis y especie chilensis, ¿sí? Bueno, acá, digamos, esta forma de clasificar a la fauna o a las especies de animales, que también sirve para las vegetales, están relacionadas con el emparentamiento filogenético que tienen las especies, ¿sí? Y acá en este árbol, o en este ejemplo, en este árbol filogenético, tenemos, por ejemplo, distintos tipos de especies, ¿no? Homo sapiens, Canis familiaris, Canis lupus, Felis domesticus, bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
y vamos a ver cómo se desprenden cada una de las ramas del árbol filogenético, ¿no? Dentro del reino animal, esto es un ejemplo, ¿no? Hay muchas más, el árbol es infinitamente enorme, pero en el ejemplo tenemos dentro del reino animal dos filum, Chordata y Artrópoda. Los artrópodos son, por ejemplo, los moluscos, o sea, los insectos. Bueno, acá tenemos la mosca de la fruta, el cangrejo, la tarántula, o sea, todos los insectos, arañas, que no tienen columna vertebral. Bueno, dentro de los cordados tenemos los vertebrados, y acá tenemos dos ejemplos de dos clases, mamalia y aves. ¿Sí? Tenemos clases las más comunes que aparecen en el registro arqueológico de otras clases son reptilia, aves, testudinata y mamalia, y no me acuerdo cuál otra más. Bueno, en fin, tenemos las clases, el orden de los primates, la familia, Hominidae, o familia Canidae, o familia Felidae, por ponerles un ejemplo, el género Homo, género Canis, género Felis, y la especie, Homo sapiens, Canis familiaris, Canis lupus, Felis domesticus, ¿sí? Se dan cuenta más o menos cómo es la sistemática biológica, de dónde viene y cómo se dividen cada una de estas categorías. Lo más importante, como les decía, es que sepan estas que están en color. Reino, bueno, obviamente reino animal, la clase, pues tenemos reptilia, mamalia, a veces no podemos identificar al orden a un nivel de especie, identificamos un nivel de género nada más. A veces no podemos identificar en el registro arqueológico por la fragmentación de los huesos a nivel de género, y identificamos a nivel de familia, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces en algunos sitios arqueológicos no se puede distinguir si se trata de guanaco o si se trata de llama, entonces se pone camélide, simplemente. ¿Sí? Perdemos resolución, pero no nos queda otra por el nivel de identificabilidad de los huesos que tenemos. Bueno, y acá un poquito lo que vamos a ver en el laboratorio es lo que les comentaba de la anatomía comparada, cómo un mismo elemento evolucionó en los distintos tipos de especies, en algunos casos se fusionó, en algunos casos adquirió morfologías diferentes o tamaños diferentes, pero sin embargo preservan un carácter similar. Por ejemplo, fíjense en este caso, el calcáneo, que sería el talón del oso, que es un plantígrado, que apoya toda la planta del pie, como nosotros, el perro, que es digitígrado, que apoya solamente las falanges, y el ungulado, que apoya solamente la última falange. Y fíjense el calcáneo, que es este hueso acá, como es diferente en cada una de estas especies. O en el caso del caballo, el humano, el cerdo y la vaca, como los metapodios tienen una forma distinta, en algunos casos se han fusionado, ¿sí? En otros casos tenemos más o menos cantidad. Por ejemplo, acá tenemos uno solo, acá tenemos dos, acá tenemos 5, acá tenemos uno también. Acá uno fusionado, ¿sí? Bueno, todo esto lo vamos a ver un poquito en el laboratorio. Muchas gracias, y después seguimos con el siguiente tema. Vamos a parar aquí.